escucha hoy. Le damos gracias al hermano Mario, ¿sí?, por haber recogido las ofrendas. Pedirle a los niños que puedan avanzar, completo orden, a su tiempo de enseñanza bíblica, a la exposición del Evangelio, que puedan avanzar, mientras nosotros nos preparamos para el tiempo con la palabra acá. Y debe de tener su Biblia a la mano, por favor, le ruego, para que pueda hacerlo eso una realidad. Estamos nosotros estudiando el Evangelio según Mateo, el Evangelio que presenta al Rey del universo, al reino de los cielos, que se acercó aquí a la tierra. Ese es el mensaje del Evangelio de Mateo, donde Dios acerca el reino a la nación de Israel, pero la nación de Israel rechaza el reino. Y dentro de la ética que se vive en el reino, encontramos nosotros este sermón, conocido como el Sermón del Monte. Según Lucas, fue en un llano, y el punto es que aquí se enseña a todos los cristianos lo que debe de hacer de manera práctica en su vida para con Dios y para con la forma en que debe conducirse espiritualmente y también de forma apropiada en todo lo que realice. Así que este evangelio, hermanos, es tan significativo, y la sección que iniciamos la semana anterior habla con tu vida privada delante de Dios, con tu vida de oración. Precisamente vamos a abrir Mateo 6, a leer algunos versículos para retomar esa idea de lo esencial que es la oración en la vida de un cristiano. Mateo 6:5 dice de la siguiente forma: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús está ahí claramente confrontando con sus palabras y al mismo tiempo enseñando en la forma en que los suyos, sus discípulos, deben acercarse a Dios. Y aquí observamos con claridad que está tan interesado nuestro Dios que acudamos a Él en intimidad de devoción, de amor. La genuina oración privada siempre será un sinónimo de fe valedera. Y esto puede ser muy confundido en la actualidad. Por eso es que es tan vital esta parte, hermanos, porque antes de aprender la estructura de la oración, que se encuentra en los versículos del 9 al 13, que es el modelo de oración de un cristiano dado por Jesús, primero hay que desechar los errores. Y los errores, el primero lo encontramos en el versículo 5. Ahí encontrábamos a personas que estaban orando para su propia alabanza, estaban buscando pleitesía de los hombres, para ser visto de los hombres, hablando de los religiosos que amaban, dice el texto, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Pero esto no está diciendo que la Escritura en ningún lugar está condenando la oración pública. Hace un momento leímos tú y yo, según de Crónicas 6, del 14 al 42, cuando Salomón ahí expresó públicamente, ahí después que se construyó el templo, primer templo para la nación de Israel, cómo en esa oración comenzó a hablar de los atributos de Dios, de la naturaleza, el carácter de Dios. Y eso no es pecaminoso. A eso no se refiere Jesús aquí cuando está tratando.
Lo que el Señor está condenando en el versículo 5 es esa oración ostentosa, con la intención de ser visto, de ser honrado por el pueblo, que buscan reconocimiento. Jesús apunta a la disposición interna de nuestros corazones cuando oramos. Eso es lo que cuenta. Un corazón verdadero, humilde, dedicado a Dios, ese es el que es recibido por Dios. Por eso la Biblia nos enfatiza que Dios es espíritu y los que se acercan, los que lo adoran, deben hacerlo necesariamente en espíritu y en verdad, no en hipocresía como lo hacían estos hombres del versículo número 5. Y para estar aprobado por Dios, también hay que desechar otro error. Sáltate el versículo 7 y encontramos el siguiente error. Usar vanas repeticiones, nada de parloteos, decíamos también la semana anterior, nada de orar sin sentido. El Señor condena esa práctica porque dice Jesús en el versículo 7, eso hacen los paganos, eso hacen los que no conocen a Dios, eso hacen los que no tienen una relación bíblica con Dios. En ese versículo 7, tampoco Jesús está diciendo, tampoco va en contra de las oraciones largas. Otra vez, vimos hace un momento la oración de Salomón, y una oración bastante larga, comparado con otras en las Escrituras que vamos a ver en esta mañana, que son bastante cortas, a veces de una frase, a veces de un versículo, llegaremos a eso. Entonces, no está hablando de eso Jesús, sino que dice, miren, hijos, cuando ustedes oren delante de mí, tienen que tener claro cuál es el motivo por el cual vas a orar. Ahí debes de partir. Para que no hables sin sentido, primero debes saber qué vas a hacer, qué me vas a pedir. Ahora, si hay algo que se me escapó y quiero que esta semana no ocurra, es que cuando encontramos esa palabra oración en nuestra Biblia, en el griego significa peticiones. Y cuando hablamos de ruego, porque hay versículos que dice la Biblia oración y ruego, está hablando esa palabra ruego en el griego de clamor. ¿Entendemos eso entonces? Ahora, en el versículo número 7, quiero que lo sigas mirando, porque Jesús dice, recuerda el motivo, los paganos repiten y repiten. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué repiten tanto? Porque ellos quieren ser ruidosos, quieren, según ellos, tener mayor posibilidad de éxito. Según ellos, al repetir más a sus dioses falsos, dice Jesús, piensan que van a ser respondidas sus oraciones. Y eso es lo que quiero decirte, es que nosotros, los cristianos, no funciona así, no es así. A mí me da mucho regocijo cuando yo tomo este libro divino, porque puedo encontrar aquí, hermanos, múltiples modelos para aprender a orar. Si un cristiano no sabe orar, no es por falta de instrucción, es por irresponsabilidad espiritual delante de Dios. Porque en este libro precioso que es la palabra, que es la Biblia, encuentro cientos, por decirlo de alguna forma, de oraciones que sirven como modelo para aprender a orar. Y si Jesús está ahí dando su reprobación a los gentiles que oran sin sentidos y oran por horas, como lo hicieron en el Monte Carmelo o como hicieron en la ciudad de Éfeso a la falsa diosa Diana, entonces vas a observar y vas a escuchar que como contraste la Biblia tiene oraciones cortas que son significativas. Por ejemplo, hay oraciones notables, fervientes, que son breves, son concisas, como la que hizo Moisés después que pecó la nación de Israel en Éxodo 32, 31, donde Moisés le dice a Dios, perdona a este pueblo de dura cerviz y ráeme a mí del libro de la vida. Es decir, que él se puso como un intermediario ante ese pueblo pecador. Pero Moisés no estuvo ahí 20 horas hablando sin sentido. Fue directo, fue conciso. Salomón. También encontramos eso en Primera de Reyes 3:6, cuando Dios le dijo, te voy a conceder algo, y él fue tan directo, tan conciso, tan práctico, dame un corazón entendido para guiar a tu pueblo. Oraciones prácticas. O como también Elías, ya lo vimos, 2 versículos, allí en Primera de Reyes 18, donde él en 2 versículos dice, Señor, haz notar que tú eres el único Dios vivo y verdadero. Estoy parafraseando esa oración, y ya sabemos lo que ocurrió, fuego del cielo. La oración de Jabes, que es muy conocida, muy mal interpretada, en Primera de Crónicas 4:10, es un solo versículo de esa oración. Como no también encontrar, por ejemplo, la oración de Agur en Proverbios 30 del 7 al 9.
O la oración del publicano en Lucas 18:13, donde claramente se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, Dios, soy pecador. Es decir, algo conciso. Todos recuerdan al ladrón moribundo allí en la cruz, al lado de Jesús. Él no pronunció allí un parloteo de 2 horas. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en tu reino. Y vemos que Dios respondió. Oraciones concisas. Esteban estaba siendo apedreado, dice el capítulo número 7 de la Biblia de Hechos, y él levantó una oración de un versículo, Hechos 7:60. Así que en contraste de este parloteo, nosotros tenemos estas oraciones en la Biblia. ¿Qué podemos decir entonces cuando tú y yo leemos el libro de Nehemías, por ejemplo, donde hay oraciones que él hace estando delante del rey, que son de una frase, como en Nehemías 4:4, Nehemías capítulo número 5, Nehemías 6:9, Nehemías 13. Si tú lees ese libro, las oraciones de Nehemías son así. También nosotros encontramos que Jesús oró ahí en Juan 17, la oración sacerdotal, que no era una oración extensa realmente, si tú la revisas bien, o incluso, hermanos, lo tienen muy cerca. Ahí ustedes tienen el versículo del 9 al 13. Tienen 5 versículos en esa estructura de modelo de oración. No es una oración larga la que Jesús hace para darnos el modelo. Ahí se encuentra la oración que enseñó a los discípulos. Pero solamente quiero decirte que el hecho de que la Biblia tenga oraciones concisas, eso no trata de decirnos la cantidad de tiempo. Ahí está la confusión de muchos. Ay, como estas oraciones, veo como el pastor hoy día predicó que las oraciones son concisas, tú vas a hacer ahora remedios de oración. Ahí de 1 segundo. No, eso no es el punto. Estas oraciones, todas las que te he mencionado, son en esencia mostrando el carácter con el cual los hombres y mujeres de Dios lo hacen delante del Padre. Porque la Biblia a ti y a mí nos ordena orar mucho. Nos ordena orar sin cesar. La Biblia a ti y a mí nos ordena orar en todo tiempo. El punto aquí es lo privado de hacerlo. Lo privado. Solamente si tú pasas tiempo con Dios por medio de la oración, entonces tú estás demostrando sincera devoción de amor a Dios. Por eso el objetivo principal será que tú mismo compruebes, que tú mismo sepas si tu oración que estás haciendo en lo privado, de lo que lo hagas, es una oración conforme a esta devoción. Ese es tu desafío y el mío también. Por eso hay que derribar el tercer error en esta mañana, que la oración no es para pedir caprichosamente, como algunos piensan. Versículo número 8. Dice Jesús: no os hagáis semejantes a ellos. O sea, ni siquiera lo intenten ser como ellos. Por eso derriben estos errores. Y el texto, el verso bíblico dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes le pidan, antes que vosotros le pidáis. Esta es una tercera negativa. Este versículo 8 tienes que conectarlo al versículo 7. De ahí se desprende toda la idea de no pedir caprichosamente, de no repetir por repetir. Jesús, ¿qué quiere decir aquí? No deben acercarse ustedes al Padre pensando que están entregando o con la idea de que Dios está a falta de información. No, no es cierto eso. Número 2, no te acerques pensando que Él es completamente ignorante de nuestras necesidades. Eso se diría de forma implícita aquí, en estas palabras del Señor. Y que por esa razón entonces tengo que detallarle en mi oración a Dios todo lo que necesito. No, no es cierto. El texto dice que antes que comencemos a orar, vuestro Padre ya sabe vuestra necesidad. Pero si te pasa la pregunta carnal en estos momentos por tu mente, que dice entonces, si Dios ya sabe lo que necesito, entonces ¿por qué debo orar? Usted no ha entendido entonces lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús no está condenando el derramamiento que tenemos delante de nuestro Padre todos los días en privado. No. Como se dice, y experiencia propia, las madres conocen completamente a sus hijos. Ustedes han escuchado eso, pues lo han experimentado. Y la madre sabe solamente mirando a sus hijos cuando le pasa algo a sus hijos. Y la madre sabe cuando sus hijos, aún en esa chispita de los ojos, tienen alguna necesidad.
Ahora, ¿qué espera esa madre? Esa madre lo único que espera es que el hijo se acerque, le comente la situación. ¿Y sabe lo que va a hacer la madre? No le va a dar la espalda, lo va a entender al hijo. Lo va a entender al hijo, porque para ella su hijo no es un extraño. ¿Cuánto más el Padre Celestial con nosotros? ¿Cuánto más? Mucha más razón. Dice el Salmo 81:10, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Escucha esto, abre tu boca y yo la llenaré. Fue promesa eso para la nación de Israel. Por algo mi Biblia y tu Biblia dice en Mateo 7:7, pide y se os dará, busca y hallaréis, llama y se abrirá. Por algo dice eso. Por algo la Biblia dice, porque todo aquel que recibe, que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Nosotros somos responsables de poder ir a nuestro Dios en oración privada. El punto no son nuestras necesidades cuando oramos. Ese no es el punto aquí. El punto es el derramamiento de un hijo de Dios con la actitud correcta para ir al Padre a buscar su sabiduría. Cuando oramos tú y yo no vamos a orar por la información de la circunstancia, sino porque estamos conscientes de quién es Jesús para nosotros. ¿Sabe por qué muchas personas oran poco como siendo creyentes? Porque no han entendido lo que es Jesús para ellos en sus vidas. Y quiero llevarte un pasaje para entenderlo un poco mejor juntos. Si usted ve Hebreos capítulo número 4, versículo 14, observe por favor el motivo esencial por lo cual el Señor Jesús, puede acompañarme si usted desea, Hebreos 4:14, ¿qué dice? Ese es el motivo por el cual entendemos quién es Jesús para su pueblo y qué hace Jesús por su pueblo y de qué manera Jesús activamente, segundo a segundo en esta vida terrenal, ahora mismo está haciendo por nosotros. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, esto es una conclusión, ¿verdad? Por tanto, de lo que vine diciendo anteriormente, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues. Es decir, si usted comprende el 14 y el 15, observe ahí la Biblia, si usted comprende en los dos versículos anteriores, entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Primero, Jesús, ¿qué dice la Biblia? Es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes? Eran los intermediarios entre el Dios santo, el Dios creador de todo, y el pueblo. ¿Qué hacía un sacerdote? Llevaba el sacrificio. Ese sacrificio apaciguaba la ira de Dios por los pecados del pueblo. Dice la Biblia que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es decir, en otras palabras, que Jesús, cuando nosotros fallamos, pecamos, Él es el sacerdote que está entre lo que Dios tiene que darnos en retribución justa y nosotros acá en la tierra, en estos momentos. Él es el sumo sacerdote de nuestras almas. Eso lo dice ahí el texto con total claridad. Entonces, quienes no oran, dejan de lado a Jesús en su trabajo activo por nosotros. Pero si tú te fijas bien en el texto, dice el versículo 15 que Él se compadece de nuestras debilidades. Míralo allí. Entonces, orar significa refugiarse en la persona de Jesús en mis debilidades diarias. Y observa, por favor, el versículo 15, qué expresión tan maravillosa.
hablando nuestro sumo sacerdote, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué está diciendo el verso? Está diciéndonos que Jesús es el único ser humano que nos comprende en toda nuestra esencia. Él es el único porque Él fue tentado como el hombre perfecto, pero nunca pecó, gracias a Dios. En cambio, es tan diferente a nosotros. Dice Hebreos 2:18 que Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y tú y yo vivimos tentaciones día a día. Entonces, ¿por qué no oramos? Bueno, porque no estoy entendiendo su función de sumo sacerdote. Ahora, mira el versículo número 15. Si el Señor Jesús fue tentado según nuestra misma carne, entonces Él no tiene pecado. Significa que Él triunfó sobre el pecado en todos los sentidos. Jesús no solamente inhabilitó el pecado en la cruz del Calvario, como dice Romanos 6, sino que lo venció en la práctica, algo que tú y yo muchas veces no podemos hacer. Él lo venció en la práctica, dice, fue sin pecado. Entonces, cuando yo oro, estoy evidenciando que creo que Cristo es mi vencedor. Estoy evidenciando que Cristo es mi libertador. Que Cristo me libertó del yugo, de la esclavitud, del pecado. Cuando dejo de orar, entonces me pongo en la otra vereda. Estoy diciendo entonces que soy fuerte. Estoy diciendo entonces que yo pude vencer solo al pecado. Y ese pensamiento es solo de una persona que no ha sido redimida. Pensar que por sus obras puede salvarse. Entonces la oración por eso evidencia claramente que si Jesús es nuestro sumo sacerdote, entonces y solo entonces Él es el libertador de nuestras vidas. Cuando oro entonces, recuerdo que el pecado ya no gobierna mi vida. Ya no estoy en condenación, ya no estoy en servidumbre, aunque estamos conscientes como el apóstol Pablo que peleamos día a día contra el pecado, dice Romanos 7, porque existen ocasiones en que tú y yo somos débiles por las situaciones de la vida y perdemos muchas luchas a veces. Tenemos que ser honestos en esto. Pero ¿qué dice Dios? 16, aunque tú pierdas, acércate confiadamente. Mira el texto, acércate confiadamente. ¿A dónde me acerco, Señor? ¿Para que me castigues en medio de la oración? No. Esto es lo hermoso de ser cristiano. No, sino que acércate al trono de mis favores, de mi perdón. Acércate al trono de los triunfos por los méritos de Cristo. Acércate al trono de la gracia. ¿Qué tenemos seguro si hacemos eso con esa actitud? Versículo 16. Vamos a alcanzar ¿qué cosa? Misericordia en nuestra debilidad, auxilio y ayuda para cualquier situación. ¿Qué es orar entonces? Orar es ir en busca de la gracia de Dios. Eso es orar. Ir en busca de esa gracia para mis debilidades. Por eso, Cristo, ¿qué es lo que condena en Mateo 6:8? El espíritu de temor y desconfianza que hacen los paganos. Por eso repiten, pensando que eso les da seguridad. No reconocen al Padre Celestial. La oración es vida espiritual. Pero aquí está nuestro punto. Si solamente usted va a orar para buscar provecho material, entonces usted debe cambiar esa forma de pensar, porque el tercer error que estamos estudiando en esta mañana es no pedir caprichosamente. Usted no ora para imponer sus deseos. Usted no ora para imponer lo que anhela. Usted debe ir a orar en actitud de que solamente usted es polvo delante del Dios Todopoderoso. Somos polvo. Entendamos eso. Somos polvo. Y cuidado, hermanos, con ser niños malcriados que hacen rabietas delante de Dios y que como Dios no les cumple sus anhelos, entonces me resiento con Dios, dejo a Dios de un lado y yo te pregunto, ¿Dios te va a entregar lo que te va a perjudicar? Nunca lo va a hacer Él. Porque Él es un Padre amoroso, responsable, eficiente. Cada vez que oremos,
debemos de entender que yo debo ir a postrarme delante de mi Dios buscando los anhelos de Él, no mis anhelos. Buscando los anhelos de Él, porque son los anhelos de Él los que pueden llenar mi vida. Tus anhelos no van a llenar tu vida, aunque Dios te los dé. No lo van a llenar. Solamente los anhelos de Dios son los que brindan paz. Las peticiones conforme a su palabra son las que deben gobernar nuestro corazón. Esas son las oraciones. Aprendamos a decir, como dijo el salmista: Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto, dice el salmista. Cuando yo revisaba este material, y ahora que lo estoy haciendo con ustedes, en el versículo número 8, esto me deja tan tranquilo. Esto me llena de un bálsamo de paz al saber que mi Padre sabe de qué cosas tengo necesidad antes de que yo se las pida. Eso me deja a mí tranquilo. Los judíos, el judaísmo, ellos tenían el pensamiento que Dios era un padre que se alegraba al satisfacernos todas las necesidades de su pueblo. El judaísmo reconocía que Dios conocía todos los pensamientos de las personas, como la Biblia enseña. Por lo tanto, si yo voy delante de su trono y voy afanado porque pienso que Él no conoce mi necesidad, soy como un gentil. Si tú avanzas al versículo 32 ahí mismo, capítulo 6, 31, por favor, dice el texto: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Si ven lo que dice la Biblia, esas son situaciones básicas de la vida: comer, beber y vestirse. Pero dice Jesús: no se afanen por eso. ¿Por qué razón, Señor? Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí lo ves? Jesús está diciendo: no te afanes. Es como que Él nos dijese: oye, ¿por qué pierdes tiempo pidiendo comer, beber y vestir? ¿Por qué pierdes tiempo en eso? Eso hacen los gentiles. Mi Padre sabe de qué tienes necesidad en las cosas básicas de tu vida. Eso no es lo más importante para tu vida, está diciéndonos el texto. Eso no es lo más importante, hermanos, comer, vestirse. No es lo más importante. El pensamiento sin Dios piensa que eso es lo más importante, pero para nosotros no es lo más importante. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice claramente que nuestro Padre nos sostiene y nos alimenta, y que no somos pájaros, somos sus hijos. Somos coherederos del reino de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué voy a desperdiciar mi tiempo hablando, Señor? Aunque más adelante vemos que el Señor Jesucristo, cuando dice el pan nuestro cada día dándolo hoy, Jesús no se está refiriendo al afán de estar pidiendo puntualmente por la comida. Jesús está hablando ahí, ¿de qué está hablando? De un sentido de agradecimiento por lo que Él va a dar. Se acabó. Fe. Es diferente. Entonces, si el Padre nos alimenta, si el Padre nos sostiene, si el Padre nos preserva, Jesús, por esa razón, dice allí: no se afanen. Hermanos, afanarse es pecado. ¿Sabes eso? Dice Filipenses 4:6, por nada estéis, ¿qué cosa? Es decir, es un mandamiento de Dios. No te afanes por nada. ¿Y qué dice Filipenses 4:6? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo oración y ruego con acción de gracias. El afán es un pecado que atenta a las promesas de Dios. Pero la oración, en cambio, es tan refrescante a un corazón turbado, a un corazón en problemas. Y el versículo 8 que estamos viendo ahora, ahí yo encuentro una característica de Dios. Si el Padre sabe de qué necesidad yo tengo, entonces me está diciendo el verso bíblico que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Eso me alegra saber. Me alegra saber que Dios sepa todo de mi vida. Me alegra.
Me alegra saber que Él es sabio. ¿Por qué Dios es sabio? Porque si Él conoce lo que me falta, entonces me dará conforme a su sabiduría. No me dará conforme a tanto que le pida, sino conforme a su sabiduría. Él va a administrar bien las bendiciones espirituales y materiales conforme a su propósito. Cuando a ti te falte algo, por favor agradece a Dios. Porque Dios sabe por qué no lo da. Él es sabio, Él conoce todo de ti, eres omnisciente. Él está administrando tu vida. Hay un propósito que se nos olvida y que no debe olvidarse cuando vamos en oración. Hay un propósito. ¿Para qué tú fuiste salvado? No digas que fuiste salvado solo para librarte del infierno. Eso es tener una mente un poco reducida a la verdad bíblica. No, ese no es el punto por cual fuimos nosotros salvados, amada iglesia. Nosotros fuimos salvados porque Dios tenía algo más maravilloso todavía. Yo solo te lo voy a decir y tú lo escuchas. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Significa que el Señor hará y dará todo lo que necesitemos con un solo propósito en su mente. Si te quito algo, es para que te parezcas a mi Hijo. Si te entrego algo, es para que te parezcas a mi Hijo. En Cristo se recupera lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Adán perdió la semejanza y naturaleza de Dios por su pecado, pero Cristo la recuperó para nosotros. Y el que comenzó la buena obra, dice la Biblia, Él la va a terminar. ¿Y cuál es la obra perfecta terminada? En que tú y yo nos parezcamos ¿a quién? A su amado Hijo. Y recuperar el reino perdido que hizo Adán, ahora Cristo lo recupera eternamente para nosotros. Esa es la diferencia. Así que tienes que comenzar a filtrar tus oraciones con este pensamiento. Las oraciones no son para satisfacer la vida terrenal. La oración trasciende lo terrenal y va a lo espiritual, va a lo eterno. Otra vez, cuando Dios te niega algo, cuando estás orando, pidiendo y te niega algo, di gracias, Señor, porque lo que Él quiere es que nos parezcamos más a su Hijo. ¿De qué sirve que el Señor nos conceda todo? Nadie entregaría un arma a su Hijo para que se dispare a sí mismo. La oración es el arma de Dios para purificar nuestras vidas, para que nosotros caminemos en base a esa realidad. ¿Cuál debe ser nuestra oración principal? Padre, haz hoy todo lo posible para que hoy me parezca más a tu Hijo en mi carácter, en mi esencia, para con la gente a mi alrededor. Esa debe ser nuestra oración diaria. Pero fallamos, ¿verdad? ¿Pecamos o no pecamos? Claro que pecamos. ¿Y qué dice Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si fallamos, ¿qué es lo que hay que hacer más entonces? Orar más. No alejarnos. Orar más. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, dijo el anciano Juan. Y en vez de pedir caprichosamente, amada iglesia, nuestras oraciones deben ser encaminadas al bienestar de la comunión entre creyentes. Tus oraciones tienen que ir direccionadas para que toda la comunidad de Iseba se beneficie. Dice Santiago 5:16. Acompáñame, que quiero mostrarte algo interesante en ese pasaje, compartirte en esta mañana. Santiago capítulo número 5, por favor. Santiago 5. Observe allí. Muchas veces mal interpretado este pasaje. Versículo número 13, 5:13. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16.
confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18. Ahí terminamos. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿De qué habla todos estos versículos? De la oración. Muy bien. Ahora entendamos lo que está diciendo aquí Santiago. Porque yo dije hace un momento que nuestras oraciones tienen que ir direccionadas ¿a qué cosa? Al beneficio, al bienestar de toda la comunidad. Bueno, Santiago está tocando ese tema aquí. Santiago está tocando ese tema. Él está manifestando aquí a la iglesia. Versículo 13. Ahora, recuerden que para interpretar la Biblia no debo cometer el error que muchos hacen. Leer un versículo y rápido lo aplico a mi día. No se hace eso cuando se interpreta la Biblia. Yo debo saber qué pasó en ellos. Yo debo trasladarme allá. Y la escena de esto es que ellos están en una terrible persecución. La primer persecución del siglo I. Es la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. Muchos se querían volver atrás de su fe. Muchos habían sido golpeados por su fe. Muchos habían sido botados de sus trabajos por su fe. Muchos habían sido despreciados por su fe. Y Santiago, por eso el versículo 13 dice, ¿está alguno afligido? Quizás porque lo botaron del trabajo, porque le pegaron por la fe aquellos días. Entonces, hago oración, versículo 13. ¿Está alguno alegre? Es decir, aunque estamos en persecución, no te ha pasado nada todavía y estás alegre. Canta alabanza, que son oraciones cantadas las alabanzas. Orar. Pero si alguno está enfermo entre vosotros, versículo 14. Si alguno está enfermo porque quizás recibió una golpiza de parte de aquellos que en la persecución lo dejaron postrado en una cama y se encuentra enfermo y triste, ¿qué dice Santiago? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Interesante. Es decir, si estás viviendo persecución y esa persecución te alcanzó y estás postrado en una cama, entonces llama a los ancianos y que oren por él. Además, versículo 14, denle masaje con aceite. Eso significa ungir, solamente dar masaje, y en el nombre del Señor. La oración de fe salvará del estado de ánimo que tiene esa persona que se encuentra enferma por la persecución. El versículo 15 no está hablando del don de sanidad como muchos dicen. El versículo 15, si lo leemos con cautela, habla de lo que vine hablando anteriormente. Oren, 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 oren en medio de esta persecución. Si alguien le alcanzó y le dieron un mal golpe y está postrado en una cama, llamen a los pastores para que lo alienten y lo motiven y oren por él. Y si las heridas son bastante fuertes, utilicen la medicina de aquellos días, que es el aceite de oliva, para que se sienta mejor. Y si ustedes oran por él, dice el versículo 15, la oración de fe, es decir, la oración de esos pastores que llegaron y de sus hermanos que lo ven afligido, va a salvarlo. Pero no la salvación del infierno, lo va a salvar del estado en que se encuentra emocionalmente, espiritualmente, porque está viviendo una persecución. El Señor lo levantará, dice el texto. ¡Qué promesa! Que el Señor se acuerde de sus siervos en medio de cualquier lucha, persecución. Ahí está. Aquí viene lo interesante. Y si hubiere cometido pecados, es decir, si esa persona llega a estar en esa condición porque quiere regresarse de su fe por la persecución y ya no quiere saber de Cristo y se vuelve atrás, entonces, a buena hora que están los pastores allí para que confiesen sus pecados y les serán perdonados. No porque los pastores perdonan pecados,
sino para que sean testigos de su arrepentimiento. Versículo 16. Confesaos, ahí está la claridad. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados espiritualmente de la condición que están viviendo, de la situación que están pasando. No se está prometiendo el don de sanidad aquí. Eso lo hacen ver muchos. Dice, mira, ve, ponle la mano al enfermo y verá que se va a sanar, porque la Biblia dice, bla, 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 blue. No, observe, lo estamos viendo con detalles. El punto es la oración, no la sanidad. ¿Ya se dio cuenta? El punto es la oración, no la sanidad. La sanidad es la circunstancia, es decir, que pueda salir de esa situación que se encuentra. Sigamos leyendo el versículo 16. Y si se quiere volver de la fe, entonces confiesa tu ofensa a tu hermano, porque quieres renegar de la fe. Confiesa eso, oren unos por otros, dice el texto. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Claro que sí. Y pone de ejemplo aquí en Elías, 17. Que era un hombre, observe, semejante a nuestras pasiones. ¿Por qué Dios se detalla el Espíritu Santo? Es que Elías en un momento de su vida también quiso ya morirse. Era como ustedes que se quieren volver atrás. Elías era semejante a ustedes. ¿Pero qué hizo Elías? Oró fervientemente. Y dice la Biblia que Dios obró por medio de Elías para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Sigue la oración, versículo 18. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué nos dice eso? Que Dios utiliza la oración de sus santos para cumplir sus propósitos. Eso es todo. El punto es orar. Confesarse unos a otros en las ofensas que tenga el pueblo de Dios. Así como este ambiente feo. Cuando se escribió esta carta y todos estos que recibieron, oye, pero estamos medio muertos ya con esta persecución. Oren a Dios. Esa es la solución. Así que este pasaje, ¿de qué nos está diciendo? Pues está hablando claramente de que la oración no es para pedir caprichosamente, sino que nos está diciendo el pasaje, debes orar para que se cumpla lo que Dios ha determinado. ¿Y el punto cuál es? Debes hacerlo de manera privada también. Por eso el versículo Mateo 6:6, puedes acompañarme otra vez allí, es lo contrario. Ese fue el versículo que nos saltamos. Es el versículo contrario a toda la pomposidad de los religiosos. Mas tú cuando ores, es decir, que aquí hay la flexibilidad de horario. ¿Sí se da cuenta? Cuando Jesús dice, mas tú cuando ores, eso no te está poniendo un horario, porque tienes que orar en todo tiempo. Entra en tu aposento, en tu habitación, en tu cámara. Para los judíos era una bodega, una despensa. La mayoría de las casas judías no tenían 10 habitaciones como tu casa, sino que solamente tenían un solo ambiente, nada más. Esa era la única habitación. Y está diciendo el Señor aquí, mas cuando tú ores, es una acción a tomar. Solo un consejo, cuando tú ores en privado delante de Dios, deja tu teléfono, por favor, te lo ruego. Apártate del mundo entero. Deja el teléfono, apágalo si es posible, porque lo principal allí será comunión con tu Dios. Por eso dice la Biblia, y cerrad la puerta. Cerrad la puerta. Y no se está fijando Dios en la puerta literal, sino que nos está diciendo, asegúrate que estás solo para orar en ese momento a tu Dios trino, que va a ver tu corazón. Pastor, yo no tengo casa, yo no tengo habitación, yo no tengo puerta, no puedo orar. No, el énfasis principal no es el lugar. El énfasis principal no es el lugar de la oración. ¿Me estás entendiendo? El énfasis no es el lugar donde vas a orar, sino la actitud de tu mente y tu corazón si quieres estar a solas con Dios. Ese es el punto aquí. Porque vas a decir, no, bueno, déjame, tengo que acondicionar, poner bien bonito, poner un versículo aquí, otro versículo acá, déjame comprar una silla. No está hablando de eso. No, es lo que está hablando de la actitud de la mente, el corazón. Y si realmente apartas tu tiempo para estar con Dios. Cristo hizo de su puerta cerrada una montaña cuando iba a orar. El huerto de Getsemaní, eso hizo de su cuarto, por decirlo de alguna forma.
El versículo 6, mira lo que dice. El Padre que te ve en secreto, no solamente te ve en secreto, porque Dios está en tu lugar, ¿cierto? Sino que Él está en secreto. Qué interesante. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que cuando estamos orando, la misma presencia de Dios está con nosotros, hermano. Eso es lo que está diciendo. Su presencia está llenando el lugar secreto, el lugar apartado que tú has elegido para pasar con el Señor. Ahí está su presencia inundando todo, así como está en cualquier lugar, porque Dios está en todo lugar. Pero en ese momento está de una manera especial con su hijo y con su hija, que se está derramando en mente, corazón, alma. A eso apunta Jesús. Eso no hacían los paganos, eso no hacían los religiosos, pero el pueblo de Dios tiene que hacerlo. Y Dios está allí, así como está en este lugar, y es el primero que está aquí sentado, escuchándome a ver si no digo algo que no dice su palabra. Y mi temor es para con Él. ¿Sepa usted eso? Cuando oramos con esta actitud, entendemos que a Dios nada lo puede contener, ni los cielos ni la tierra lo puede contener. Dios es trascendente. Él es trascendente. ¿Se acuerdan lo que dijo Salomón? Yo sé que tú no habitas en esta casa que te hemos hecho. No, en esta casa, tú no habitas ahí. De forma simbólica, yo sé que tú vienes, muestras tu gloria, pero tú estás en todo lugar. ¿Qué dijo el salmista? ¿A dónde iré? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Así sea en el centro de la tierra y está el Señor. Eres omnipresente, perdón. A tal punto que dice que el cielo es su trono y la tierra que es para Dios, el lugar donde pone sus pies. Ay, Señor. Es decir, son nada. En otras palabras, nuestro gran Dios todopoderoso lo llena todo, lo llena. Todo lo llena el Señor. Pero la idea, ¿cuál es en el texto? Quiero que estés a solas con Dios. Quiero que estés con Él. Jesús es nuestro mejor ejemplo. ¿Tenía propiedades el Señor? ¿Acaso el Señor cuando visitó la tierra, tenía un palacio? No. Dijo que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Escucha el ejemplo. Despedía a la multitud, subió el monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Solo. El apóstol Pedro entendió eso. Cuando fueron a buscar a Pedro, se recuerdan, estaba en una casa de cierto hombre llamado Simón el Curtidor. Dice que Pedro buscó un espacio. Te lo leo, te lo voy a leer. Entonces Cornelio dijo, que fue el que mandó a verlo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, 19, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. No era su casa, hermanos. No era su casa, pero buscó un momento para estar con su Dios. Tenía esa predisposición. Él quería estar con Dios, así sea en casa extraña. ¿Cómo estos buenos hábitos de disciplina debemos de adoptar? Muchísimo. Cornelio hacía lo mismo. Oraba en su casa. Yo te pregunto, ¿tú tienes esa predisposición para orar en privado con Dios? ¿Tú estás preocupado para apartar ese tiempo para con Dios? Esta es la orden de Jesucristo, escúchame. Esta es la orden del Señor. Claramente, versículo 6. Mas tú cuando ores, es decir, tú cuando ores, así tienes que hacerlo. Esta es la forma, esta es la manera. Ahora, observa lo que dice allí. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Ya te diste cuenta la verdad de ese texto? ¿Qué te está diciendo? Dios es accesible, hermanos. Dios es accesible. El Dios eterno que no es limitado por el tiempo, siempre está listo para escucharnos. En otras palabras, la oficina de la gracia nunca se cierra para nosotros. Siempre Él está allí, listo a escucharnos en cualquier momento, Él no duerme, dice la palabra. Él está listo para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Porque somos sus hijos amados. Esto es como cuando tú ves a un niño, o tu niño puede ser, que te habla en el transcurso del día y tú estás bien ocupado. Y tú a veces eres cortante con el niño, con la niña. Dios no es así. Él siempre es paciente, está atento a lo que nosotros le digamos. Él está allí.
Él no es áspero como nosotros. Él no es torpe de labios como nosotros. Él no tiene esa torpeza que tú y yo muchas veces tenemos para contestar a nuestros hijos. Él no es así. Él es amoroso. Él está esperándonos conversar con Él en privado, en intimidad. Una cosa quiero decirte. No es cierto, como muchos dicen por ahí, que la oración quiebra la voluntad de Dios. No, no es cierto eso. No es cierto, porque eso sería decir que tu voluntad es mejor que la de Él, y eso es una ofensa a la luz de la Escritura. ¿Sabe? Cuando tú vas a la oración, ¿sabe lo que tú tienes que ir? Dijimos hace un rato que es la oficina de la gracia, dijimos que es buscar la gracia de Dios. Sí, eso hizo Noé, eso hizo Moisés, eso hizo Daniel, eso hizo Ana. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Cómo se define cuando ellos oraron a Dios? Hallaron gracia delante de sus ojos. Eso es orar, hallar gracia. Ir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que quien busca a Dios crea que Él está allí, que es galardonador de los que le buscan. La oración no es una pelea de tira y jala con Dios. La oración no es estar peleando, ni estar declarando, ni decretando. La oración es pedir. ¿Sabes qué debemos pedir en la oración? Debemos pedir su honor, debemos pedir su gloria, debemos pedir su justicia, debemos pedir que Él enaltezca su nombre sobre nosotros. Eso debemos pedir. Orar es confiar. Solo aquellos que pueden tener estos espacios pueden alcanzar paz en el corazón, en la mente. ¿Y dónde ponemos nuestra confianza? Bueno, sabemos que debe de ser en Dios. Pero ¿por qué nosotros los cristianos nos podemos acercar plenamente a Él? ¿Qué prometió Jesús antes de irse? Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que controle sus vidas por mi palabra y puedan acercarse a Dios. Porque dice la Biblia que muchas veces no pedimos como conviene. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios nos capacita para pedir todo lo que estamos diciendo. Es la ayuda, es la guía. Ahora miren conmigo esto, por favor. Vayan a Efesios capítulo número 3. Efesios 3, por favor. Versículo número 14. Porque dice nuestro versículo que tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. ¿Qué mayor recompensa que ser guiados por el Espíritu de Dios? Y Pablo entendía esa verdad. Efesios 3:14 dice la Escritura, obsérvenlo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, Pablo dice por esta causa. ¿Cuál es la causa? Lo que dice antes en estos versículos es la causa. ¿Y cuál es la causa? De que tú y yo, como hijos de Dios, estamos unidos inseparablemente a nuestro Cristo. Es decir, como estamos unidos a Cristo, entonces ahora Pablo dice, yo por eso oro, eso significa doblar las rodillas, oro delante del Padre. Estamos ligados a Cristo, nuestros hermanos. Ahora, ¿para qué ora el apóstol Pablo? Versículo 16. Esta es la recompensa, para que les dé. Ahí dice, para que os dé. Para eso oraba, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Para qué estaba orando Pablo? Pablo estaba orando entonces para el bienestar de los demás, para que les dé riquezas de la gloria y que sean fortalecidos, observa el texto, en el hombre interior por su espíritu. Eso solo se logra con oración. Eso es lo que está manifestando aquí el texto.
El poder espiritual es un distintivo de todo cristiano. Pero cuando usted y yo tenemos este fortalecimiento espiritual, cuando usted se somete al Espíritu Santo y a la palabra que inspiró el Espíritu de Dios. Por eso podemos acercarnos de esa manera, someternos en disciplina, en mente, espíritu, para estudiar la palabra, entenderla y vivirla. ¿Cuál es el resultado? Observe la recompensa. Versículo 20. Recuerde, si usted comprende eso, si usted se somete al Espíritu, se somete a la palabra, si usted está orando por los demás, si usted dobla sus rodillas como Pablo, si usted ha entendido que está ligado a Cristo y a sus hermanos, mira la recompensa, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, ¿qué dice iglesia? Abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira el 21. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Si tú entiendes eso, ahí está tu recompensa. Dios, cuando te da más de lo que tú le pides. Pero bajo este parámetro, ¿sí lo notas? O sea, bajo el parámetro del sometimiento al Espíritu de Dios y bajo el parámetro de su palabra. Así da Dios. Da mucho más de lo que tú y yo le pedimos. Esto es recompensa. El Padre es capaz de hacer infinitamente todo lo que pedimos o lo que imaginamos. Por eso la recompensa es pedir en el Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Todo lo que Dios ha dicho en su voluntad, en su palabra. No es nada místico. Entonces, Jesús basa su oración eficaz ¿en qué? En una relación de intimidad. Dios no está hablando de un modelo comercial aquí, sino que Jesús estaba diciéndonos, cuando tú te acerques a orar delante de mí, tienes que tener claro que venir a orar en actitud, humildad y mente, pero concentrado y guiado por el Espíritu de Dios. Y para eso necesitas someterte a mi palabra. Ahora, ¿ya se dio cuenta qué es la oración? Es interactuar con el Dios Trino, ¿sí se da cuenta? Es interactuar con el Dios Trino. Es pedirle al Padre, bajo la autoridad de Jesucristo, bajo la intercesión de ¿quién? Del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo. Así, hermano, que cuando ores, prepara con humildad tus palabras en tu corazón, aunque deben fluir. La oración no busca alabanza propia. Sé directo ante tu Padre, sé directo, no rebusques palabras para impresionarlo. ¿Qué niño de 3 años hace un documento en Microsoft Word y te dice y te presenta una carta para comer? Nadie te dice directamente tengo hambre. La oración no debe ser mecánica ni fría, ni parloteo sin sentido, acuérdate de eso. Debe ser directa, concisa. Y recuerda que ¿cuál es tu objetivo? Que tu oración tenga devoción de amor a tu Dios, a tu Padre, a tu Salvador, pero la guía la hace el Espíritu de Dios en nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Continuamos revisando, Padre, las Escrituras y entendemos que este es un tema para ponerle mucho cuidado a nuestras vidas. Es tan esencial como el respirar del cristiano, el poder orar. Y tenemos claridad, Señor, en esta mañana por lo que tú has expuesto a nosotros. Tú anhelas fervientemente que estemos ahí contigo. Los mejores tiempos del día son cuando estamos contigo de rodillas, cuando estamos orando, hemos apartado. Ese es el mejor momento del día. Ayúdanos a experimentarlo cada vez más y más. Necesitamos un pueblo con estas características, Señor, para poderlo mostrar plenamente bajo las riquezas de tu gracia. Gracias por tu Hijo, que aun cuando pedimos mal, Él es nuestro sumo sacerdote. Gracias, Padre, por la bendición
que nos das en esta mañana de escuchar las Escrituras. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.